Hola, un gusto de nuevo darle la bienvenida. En esta ocasión aprenderemos a agregar artículos a los números de nuestra revista en OJS. Antes de comenzar, recuerdo que es necesario que usted tenga credenciales de acceso, así como el rol de autor y de editor en la revista. También tiene que tener un número creado, porque es en este número donde nosotros agregaremos los artículos y, lógicamente, el artículo en formato PDF con la información del mismo. Empecemos. Como siempre, hemos de comenzar ingresando a nuestra revista. Para ello, le damos al sitio nuestras credenciales. Ya hemos de estar familiarizados con el panel de trabajo que nos presenta OJS. Como nosotros vamos a subir un artículo que ya está listo, ya está maquetado, ya lo tenemos en nuestra versión impresa, no utilizaremos el rol de editor. Recordemos que es muy importante para cada acción saber a qué rol le corresponde. Y la subida de los artículos es una actividad que le compete a los autores. Sin embargo, si nosotros queremos publicar la versión final de ese artículo, es necesario que nuestro usuario tenga los roles de editor. Si no, no podremos publicarlo tal como veremos en uno de los pasos, que es un requisito. Entonces, situándonos o localizando el rol de autor, en la derecha OJS nos presenta la opción de nuevo envío. Hacemos clic en ella. Nos carga el formulario para subida de archivos. Este formulario es exactamente el mismo que den todos los autores cuando nos van a entregar a nosotros un original. Vamos a comenzar seleccionando la sección de la revista en la cual nosotros vamos a poner nuestro artículo. En este caso, artículos. El artículo es hablado en español y ya sabemos que satisface todos los requerimientos de publicación. Los autores se comprometen a aceptar las condiciones de derechos de autor y no hay ningún comentario para el editor. Guardamos y continuamos. OJS nos numera los pasos. Entonces siempre sabemos en cuál de los pasos nos encontramos, lo cual es una ventaja. Lo que tenemos que hacer aquí es cargar el envío. Entonces, haciendo uso del botón de búsqueda, nosotros localizaremos el artículo en formato PDF. Es muy importante que esté en este formato. Y hacemos clic al botón cargar. Si nosotros no hacemos clic en cargar y le damos guardar, pasaremos al siguiente paso, pero sin ningún archivo. Aquí tenemos que ser un poco de pacientes y esperamos. Una vez que se ha cargado el archivo, OJS presenta la información del mismo, el nombre del archivo que nosotros teníamos, el nombre que lo codifica y con el cual es almacenado en el servidor, el tamaño del archivo y la fecha. Esto es muy importante por la auditoría a la revista. Cuando ya tenemos los datos, guardar y continuar. Es momento entonces de ingresar la información o los metadatos del artículo. Estos son los datos de los autores, el título y el resumen. Hemos elegido un artículo que tiene más de un autor. Entonces aquí nosotros ingresamos en los formularios los campos que nos están solicitando. Si nuestro artículo solamente tiene un autor, el autor va a ser el mismo autor de contacto y no tenemos que hacer nada más. En cambio, si nuestro artículo tiene más de un autor, hacemos clic en este botón, añadir autores, e ingresamos los datos del siguiente autor. Y notemos cómo nos da una opción de indicar quién es el contacto principal de correspondencia. En este caso dejaremos al primer autor como autor de correspondencia, aunque suele ser por convención el tercero. Aquí ingresamos los datos. No solo los datos como en todo formulario que muestra asterisco son los datos obligatorios.
No es necesario incluir un resumen biográfico, aunque eso es mejor para el autor porque recordemos que OJS es indexado, entonces le permitirá la búsqueda. Cuando alguien busque algo relacionado con el resumen biográfico, pues será más fácil poder localizar a nuestros autores. En este caso, este caballero no es el contacto de correspondencia, entonces no lo vamos a marcar. Y añadimos el tercer autor. Si nosotros por equivocación le dimos clic a añadir autor y ya no teníamos más autores, no tenemos por qué preocuparnos. Este era el último, entonces este fue un error, solo damos clic en eliminar autor. En este caso, el autor de contacto es el primer autor que se lista en la lista de los autores. De haber sido el tercero, nosotros marcamos aquí que él va a ser el contacto principal para la correspondencia de la revista. Vamos a dejarlo en el primero. Recordemos que esa es una de las exigencias para la indexación. El título. Si nuestra revista está alojada en Camjoul, ellos solicitan que el título esté en minúscula, ¿okay? Luego añadimos el resumen. Es conveniente tenerlo en un procesador de palabras para solo darle copiar y pegar en vez de venir a llenar todos los datos acá. Estos ya son datos de indexación. Los más importantes son las palabras claves y se tienen que escribir separadas por coma. Nosotros podemos llenar todas las claves de indexación. Como este es un video tutorial, yo las llenaré después, solo tendré estas. Organismos colaboradores, bueno, eso el autor se los tuvo que haber indicado en el artículo. En este caso no tenemos ninguno. Le damos guardar y continuar. Ya comenzamos aceptando todas las peticiones y las exigencias de originalidad. Hemos cargado el archivo e introducimos los metadatos. Los archivos complementarios, a veces acontece que los autores nos envían otros archivos como soporte que no son incluidos en el documento original. Entonces OJS nos permite también cargar estos archivos complementarios, ya sea para que lo vean los revisores o los vean los editores. En nuestro caso, como es un archivo que ya pasó el proceso de revisión, no es necesario ningún archivo complementario. Además, los autores no nos enviaron. Entonces no tenemos que hacer más que guardar y continuar. Ok, confirmación. Este ID con este artículo es un archivo de envío y esta fecha. Como ya está todo correcto, le damos clic a finalizar el envío. Esta es quizás la parte más importante. Yo les mencionaba en un inicio que nosotros teníamos que tener el rol de editor. Si un autor, una persona que solo es un autor o una autora, no es editor, al haber dado clic en finalizar envío, termina el proceso. OJS detecta que nuestro usuario tiene el rol de editor. Entonces nos presenta esta ventana. Envío completado. Gracias por su publicación en nuestra revista. Si el envío tiene un formato que puede publicarse sin necesidad de revisión, edición o maquetación, o sea, ya es la versión final del archivo, se puede cargar directamente haciendo clic aquí. Esta ventana únicamente sale una vez. Entonces finalizamos el envío y como ya es la versión final, hacemos clic donde se nos solicita. Automáticamente OJS nos lleva a la ventana de edición. Si están familiarizados con la plataforma, esto ya es la ventana de edición. Nosotros aquí lo que asignamos es el número al cual nosotros vamos a agregar el archivo.
Recuerdan, próximos números lo creamos en un video tutorial anterior y aquí lo registramos. Es importante registrar en el número el archivo. Listo. Y aquí nos dice la fecha en la que este archivo fue publicado. Nosotros podríamos cambiarlo porque a veces nosotros tenemos primero la versión impresa y salió antes y hasta después tenemos el digital y aquí colocamos. En este caso yo lo dejaré de esa forma. Ya nos damos cuenta también que nos presenta la opción de tabla de contenidos. En tabla de contenidos hacemos clic y nosotros colocaremos los números de página del archivo. En este caso, en la versión impresa, ese artículo correspondía a las páginas del 3 al 15. Guardamos, aceptamos. Y aquí es algo importante. Si nosotros publicamos el número, les mostraré. Si yo ingreso ahorita en archivos, ese número no existe. Pero ya teniendo un solo artículo, yo puedo dar publicar el número. Y ese número, el número de la revista con los artículos que yo vaya agregando, ya estará disponible para que lo vean todas las personas. Tal como pueden ver, volumen 8, número 1 del 2017, ya está listo. Entonces, como ya publiqué el número, yo me dedicaré ahorita a colocar los demás artículos. A cualquier duda, cualquier comentario, estoy a su completa disposición. Recuerde marvin.aguilar@una.edu.hn. Ha sido un placer. Hasta pronto.